videos anteriores ya hemos visto cómo debemos crear claves primarias y claves foráneas. Incluso hemos visto cómo crear relaciones identificatorias. Aquí en la imagen, como relación identificatoria, teníamos la relación que existe entre empleados y personas y entre clientes y personas. Lo que sucede es que la información de las personas se guarda en la tabla de personas y se extiende información dependiendo de si esa persona es un empleado o si es un cliente, o incluso si cumple ambos roles. También vimos que la creación de tablas debe seguir un orden específico, empezando siempre por las tablas padres o tablas fuertes. Por ejemplo, tipo empleado tiene una clave primaria, no tiene ninguna clave foránea. De la misma forma, tipo producto no tiene ninguna clave foránea, por lo tanto no depende de otras tablas, y estas tablas son las que deben crearse primero, ya que las tablas que tienen dependencias hacia otras deben esperar a que existan las tablas de las que dependen. Por ejemplo, para que exista un empleado, primero tienen que existir sus datos dentro de la tabla de personas. Por lo tanto, tiene que declararse primero la tabla personas y luego la tabla de empleados. Y también para crear empleados tiene que existir antes tipo de empleado, ya que tiene dos dependencias la tabla de empleados hacia ambas tablas. Como se puede ver aquí en el código, nosotros ya hemos creado la tabla tipo empleado, la tabla personas, y por lo tanto en el último video creamos la tabla empleados. Ahora vamos a pasar a crear la tabla clientes. La tabla clientes tiene como clave primaria una clave foránea de ID persona, que es la clave primaria de la tabla de personas. Por lo tanto, se da una relación identificatoria. Una relación identificatoria ocurre cuando la clave primaria de una tabla aparece en otra tabla como clave foránea y es a su vez la clave primaria de esa nueva tabla. Por lo tanto, aquí en la tabla de clientes vamos a asignar ID persona un campo de tipo entero como clave primaria, y asimismo vamos a crear un campo que va a guardar la fecha de la última compra realizada por dicho cliente. Por tratarse de una fecha, existen varios tipos de datos. En este caso vamos a usar el tipo de dato llamado datetime para guardar la fecha de la última compra realizada por ese cliente, por cada cliente que esté en nuestra tabla de clientes. Revisemos entonces las tablas que tenemos creadas. Tenemos primero la tabla tipo producto, luego creamos la tabla productos ya que dependía del anterior, luego creamos tipo empleado, luego creamos personas, y teniendo tipo empleado y personas pasamos a crear empleados, teniendo personas pasamos a crear clientes, y ahora teniendo ya clientes y empleados podemos crear ventas. Una venta va a ser realizada por un empleado hacia un cliente. Si observamos aquí el gráfico, tenemos un pequeño defecto. Aparece el término ID-persona como clave foránea. Aquí hay una relación que no es identificatoria porque la clave primaria ID persona no es clave primaria de venta, sino es solamente una clave foránea. ID persona es clave primaria en clientes, en empleados, pero en ventas no es clave primaria, por lo tanto no es una relación identificatoria. Si observamos, aquí tenemos una línea continua entre personas y empleados y una línea continua entre personas y clientes, pero no permanece esa relación identificatoria entre empleados y ventas, ni entre clientes y ventas. Y el error que les mencionaba es el siguiente: debe guardarse dos veces una relación hacia ID persona, porque uno de ellos va a ser para determinar el empleado y la otra relación va a ser para determinar al cliente que está comprando. Entonces son dos claves foráneas. Y asimismo debemos saber que cuando se crea una clave foránea no necesariamente debe tener el mismo nombre que la clave a la que hace referencia. Por ejemplo, ID-tipo empleado es clave primaria dentro de la tabla tipo empleado. Un empleado tiene un tipo, por lo tanto tiene una clave foránea que hace referencia a esta clave primaria en tipo empleado. Y el nombre de la clave foránea es el mismo que la clave primaria referenciada. Nosotros, cuando declaramos esa relación, la incluimos dentro de la declaración de la tabla empleados. Aquí al parecer faltaba incluir
porque aquí tenemos id-tipo empleado y tenemos id-persona, ambos declarados correctamente, pero ninguno es clave foránea aún. Para que se dé la relación de clave foránea debemos escribir foreign key, escribir asimismo el nombre del campo que va a establecer la referencia. En este caso, id persona va a ser una referencia hacia la tabla personas, específicamente al campo id persona. De esta forma creamos una relación no identificatoria. Como observan, repetimos dos veces id persona. Esto se hace para evitar confusiones que puedan surgir al tener distintos nombres de campos, pero no necesariamente debe ser así. Es decir, el id del tipo de empleado puede aparecer dentro de la tabla de empleados con otro nombre. Puede llamarse simplemente tipo, id-tipo, sin la palabra empleado. De hecho, conviene escribirlo con el mismo nombre para evitar confusiones, como les mencionaba. Pero aquí, cuando va a haber dos relaciones, por ejemplo, id persona del empleado, id persona del cliente, dentro de la tabla ventas, eso se hace imposible. Entonces vamos a crear un campo llamado id-empleado que va a hacer referencia a la clave id persona de la tabla de empleados, y vamos a crear otra clave foránea dentro de ventas que se va a llamar id cliente, que va a hacer referencia a id persona de la tabla clientes. Es decir, hay dos relaciones hacia id persona, pero de tablas distintas, y además con nombres distintos dentro de la tabla hija, que sería la tabla ventas. Por ahora terminemos de crear la tabla de empleados. Ya declaramos la clave foránea de id persona, ahora la clave foránea del tipo de empleado. Y tendríamos el código escrito de esta manera: clave foránea del campo id tipo empleado, que referencia a la tabla tipo empleado, específicamente a su clave primaria id tipo empleado. Como es la última línea de código, borramos la coma al final. Antes de olvidarnos, debemos hacer también lo mismo dentro de la tabla de clientes, ya que el campo id persona de la tabla clientes también hace referencia a la tabla personas, a su clave primaria. Y ahora sí viene lo nuevo, que es la creación de la tabla ventas. Primero tenemos que cada venta va a tener un código de venta. Este código de venta puede cambiar dependiendo de la empresa que vaya a hacer uso de nuestro sistema. Podría ser que manejen un código de venta que siempre tiene 13 caracteres, entonces en vez de varchar escribiríamos solamente char. Pero en este caso, como es un caso simple y de ejemplo, el código de venta no vamos a exigirle una cantidad exacta de caracteres, sino que puede ser variable. Por lo tanto, usamos el tipo de dato varchar, y que tendrá como máximo 45 caracteres. El importe de la venta, como guardará decimales, va a ser un tipo de dato float. Y el campo fecha será del tipo de dato datetime. Declaramos al código de venta como clave primaria y creamos dos relaciones. Tenemos dos campos, id empleado y id cliente. Cada uno será de tipo de dato entero, porque deben ser del mismo tipo de dato del campo que van a referenciar. Y ahora creamos dichas referencias. Vamos a crear una clave foránea respecto al campo id empleado. Este campo va a ser una referencia a la tabla de empleados, específicamente al campo id persona. Y ahora creamos otra clave foránea respecto al campo id cliente, y este campo va a hacer referencia a la tabla clientes, específicamente al campo id persona. Ahora, si observan, dentro de la tabla de ventas, en ningún campo estamos guardando la cantidad ni el tipo de producto que se está vendiendo,
No estamos guardando información de los productos en sí que se están vendiendo, solamente información general de la venta, quién vende, a quién se vende, cuándo se ha vendido y el importe total que se paga. El detalle de qué producto se vende y cuántos de ellos se están vendiendo se va a guardar dentro de la tabla de detalle venta, como ya habíamos analizado en videos anteriores.